cuando intentamos dibujar la estructura tridimensional, vemos que es algo así como una maraña de lana que está arrugada y que no tiene ningún sentido, ¿vale? Si tomamos una parte de estas y la amplificamos, vemos que es algo así, ¿vale? Es un hilo que tiene como hilos internos. Estos hilos esto es la estructura secundaria de los aminoácidos, de las proteínas, y vemos que tienen como unos bloques, ¿vale? Que son, si lo estiramos del todo, son los aminoácidos, ¿vale? Estos aminoácidos en nuestro cuerpo tenemos 20 aminoácidos que unidos de estas maneras, ¿vale? Formando estas hélices nos van a dar las proteínas, ¿vale? Y estos son lo que se llaman los building blocks of life o ladrillos de la vida. ¿Y cómo son estas moléculas? No son así que las dibujamos y son planas en el espacio, no, sino que tienen una estructura tridimensional, ¿vale? Si cogemos, por ejemplo, esta molécula, que es la histilina, es una especie de molécula así, donde los puntos grises son átomos de carbono, los blancos son hidrógenos, los rojos son oxígenos y los azules son nitrógenos, ¿vale? Tenemos que verlo como una estructura tridimensional. Entonces ya tenemos los primeros ladrillos, que son los aminoácidos, y luego vamos a ver ahora para el ADN y el ARN, cómo se forman. Pues si cogemos cualquiera de nuestras células que están en el cuerpo, dentro del núcleo están los cromosomas que nos pueden sonar, y en estos cromosomas están una especie enrollada, ¿vale? Es una hélice, ¿vale? Que está formada por pequeñas moléculas así, que están en paralelo entrelazadas, ¿vale? Que son las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas son la adenina, timina, citosina, guanina y uracilo, ¿vale? Y estos son, si vemos aquí, cada una de estos puntitos de colores forman pues una molécula, ¿vale? Entonces cada vez que nos unimos vamos teniendo los primeros ladrillos y así vamos creciendo hasta tener el ADN, ¿vale? Y los otros, los carbohidratos, los que nos dicen que no comamos, ¿qué son? Pues si alguno ha hecho bioquímica en el instituto, nos los dibujaban como un palo así con rayitas que tienen oxígenos, carbonos, cada cruce de aquí hay un carbono, ¿vale? Entonces se pueden distribuir de distintas maneras y su estructura tridimensional, por ejemplo es la fructosa, ¿vale? Que es el azúcar que está en las plantas, principalmente las plantas, las verduras, etc. Vemos que también tiene una estructura tridimensional, ¿vale? Aquí de nuevo los puntos grises son carbonos y los rojos son oxígenos y los pequeñitos son los hidrógenos, ¿vale? Entonces, estas moleculillas cuando se ponen en contacto pueden llegar a unirse, ¿vale? Por diversos enlaces, y esto es lo que esta es la sacarosa, ¿vale? El azúcar común, y se van creciendo hasta tener los diferentes carbohidratos, ¿vale? Entonces aquí tenemos los otros ladrillos que nos forman los carbohidratos. Resumiendo, tenemos los carbohidratos, los ácidos nucleicos, las proteínas, y para cada uno de ellos tenemos unos ladrillos que nos van a ir formando las moléculas más grandes, ¿vale? Los monosacáridos, azúcares simples para los carbohidratos, los aminoácidos para las proteínas y las bases nitrogenadas para el ADN. Una vez que hemos sabido esto, nos preguntamos, ¿y cómo se generan estas primeras moléculas biológicas? No es que existan porque sí. Ya en 1922, Oparin, que fue un científico ruso, estableció la teoría del origen de la vida, ¿vale? Y lo que estableció es que, partiendo de los elementos que estaban en la Tierra primitiva, podíamos dar lugar a las primeras biomoléculas. Uy, me ha pasado. Las primeras biomoléculas. No sé si esto va a funcionar. ¿Vale? Van uniéndose estas biomoléculas para formar moléculas más complejas, que estas primeras biomoléculas son los ladrillos que hemos visto, las primeras
biomoléculas más complejas, que serían los carbohidratos, los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, y luego se van a ir ensamblando hasta llegar a la primera célula, y luego ya tenemos la evolución de la biodiversidad que hemos visto de Darwin, etc., hasta llegar a nosotros, que estaríamos en la cumbre de esta evolución. Entonces, si nos centramos en estas primeras biomoléculas, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, esto era una teoría en 1920. ¿Cómo podemos ver si esto fue realidad o no? Si esto es realmente posible. Pues hubo un experimento que lo realizaron Miller Urey en los años 50. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron unos gases que a priori podrían estar en la atmósfera cuando se generaron las primeras biomoléculas, que eran metano, agua y amoníaco. Los metieron en una celda, ¿vale? Y les aplicaron una serie de descargas. Una vez eso lo dejaron evolucionar, ¿y qué es lo que pasó? Que detectaron los primeros aminoácidos, ¿vale? Los aminoácidos eran los que formaban luego las proteínas. Y vale, hemos hecho los aminoácidos, pero también hay que ser un poco patriota. Hubo un español, Joan Oró, que descubrió cómo se podía sintetizar de esta manera. Fue el primero, una de las bases nitrogenadas del ADN, ¿vale? Así que tenemos un poco de contribución española en este apartado. Y esto fue en los años 50, 60, pero ¿qué es lo que se está estudiando ahora, ¿vale? Pues seguimos pensando que primero se forman unas moléculas inorgánicas, ¿vale? El metano, el nitrógeno, etcétera, luego moléculas orgánicas, hasta llegar a los ladrillos de la vida que hemos estado hablando antes y polímeros funcionales. Este es el esquema de la reactividad. Lo pongo para impresionaros. No pretendo que leáis nada de nada. Lo que quiero decir es que hay un montón de reacciones complejas que nos van a ir, que se han estudiado ya y que nos van a ir poco a poco dando estos ladrillos de la vida que están marcados por aquí, y más o menos se puede llegar a entender cómo se forman los primeros polímeros funcionales y hasta llegar a las primeras células más simples, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la química es muy compleja, ¿vale? Están aún bajo estudio todas estas reacciones y hay muchas reacciones que no son compatibles. Lo que parece ser claro es que hay una serie de elementos básicos que necesitamos para poder desencadenar todas estas reacciones, ¿vale? Algunos de ellos es el HCN, que es el ácido cianhídrico, que es un veneno, que si lo respiramos morimos, pero irónicamente puede dar lugar a las primeras biomoléculas. Luego también participan algunos cationes metálicos, como el hierro, cobre, para hacer de catalizadores, agua, fosfato, etc. Todo esto es la teoría que se llama la sopa primordial. Aquí tenemos una portada de un artículo que aparece en Science que imita lo que es la sopa primordial y establecen una serie de elementos que son básicos para formar los aminoácidos y las nucleobases, que son los ladrillos del ADN, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ahora que pensar en contexto, ¿vale? Si vamos a cuando se formaron estas primeras moléculas biológicas, cuando creemos que era en la última etapa del bombardeo más alto, más intenso de meteoritos que teníamos. La atmósfera no era como la que tenemos ahora, ¿vale? Y entonces tenemos que pensar en esas condiciones, cómo tener nuestros recursos, nuestros elementos para generar la sopa primordial. Pero hay una serie de problemas, que es lo que estamos intentando ver. Es la activación de esos elementos, las reacciones que no son compatibles y las fuentes de energía. Vamos a entenderlo con un símil un poco casero, y es que para mí, más que una sopa primordial, es como una tortilla de patatas, ¿vale? Tú puede que tengas las patatas, los huevos y la sartén, pero eso no quiere decir que vayas a tener la tortilla, ¿vale?
Entonces, la activación de los elementos quiere decir que tú necesitas, aunque tú tengas nitrógeno, necesitas que esté en una forma lo suficientemente activa para que tú puedas desencadenar las reacciones. Es decir, que tú necesitas que las patatas estén peladas y cortadas, ¿vale? Eso es lo que quiero decir con la activación de estos elementos. Y luego que hay reacciones no compatibles. Reacciones no compatibles, por ejemplo, si has hecho una tortilla de patatas, no has puesto las patatas a freír con el huevo, todo en el mismo sartén, has hecho primero las patatas y luego lo has mezclado para hacer la tortilla de patatas. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que si tú en una reacción necesitas un medio muy ácido, por así decirlo, y en la siguiente un medio muy básico, eso no puede darse en la misma sartén, necesitas dos sartenes diferentes. Entonces, eso es lo que se está intentando solucionar, ver cómo se puede llegar a obtener algo en una misma sartén. Y luego las fuentes de energía, necesitas calor para freír las patatas. Entonces, necesitas una fuente de energía. Y en la Tierra primitiva, ¿cuáles eran las fuentes de energía? Pues no se sabe qué es lo que más, cuál es la fuente que ha dado el origen al fuego de la tortilla de patatas. Pueden ser los meteoritos, pueden ser las erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Tú necesitas algo que te haga reaccionar a tus elementos para tener tus primeras moléculas biológicas, ¿vale? Entonces, en eso es en lo que se está trabajando ahora. ¿Y qué es lo que pasa en el espacio? Hay moléculas biológicas, se pueden formar, dónde se están buscando y cómo se buscan. Son las preguntas que vamos a intentar ver ahora. Entonces, vamos a centrarnos, muchos de los estudios son sobre Titán. Titán es una luna de Saturno que fue descubierta en 1655 por Huygens. ¿Y por qué es tan fascinante? ¿Vale? Hemos mandado ya una misión, la misión Cassini y la sonda Huygens. ¿Por qué? Porque tiene una atmósfera que se podría parecer a la atmósfera de la Tierra, ¿vale? Salvando las distancias, claro. En Titán lo que tenemos es metano, ¿vale? Y en la Tierra tenemos una atmósfera con oxígeno, nitrógeno y agua. Pero sí que se dan fenómenos físicos como lluvias, como nubes, ¿vale? Como las que podemos tener en la Tierra. Si vemos, estas son dos fotos de Titán que parecen dos planetas diferentes, pero es lo que nosotros vemos en los mapas del tiempo o en las fotos de los satélites, es la atmósfera, las nubes que tenemos que van evolucionando en función de si estamos en un anticiclón, si hay borrasca o lo que sea. Entonces, ¿por qué buscamos en Titán? Porque la atmósfera es parecida, tiene fenómenos como los que podemos tener en la Tierra. Y por ello se han mandado una serie de sondas para intentar investigar qué es lo que pasa. Entonces, Titán, hay una cosa que es particular de Titán, es que tiene tolinos, ¿vale? Si esto es un dibujo de lo que podría ser Titán, tiene mares que son de metano, ¿vale? Tiene en la atmósfera una serie de aerosoles, ¿vale? Que se llaman tolinos, que están formados, se sabe que están formados de partículas derivadas del metano y del nitrógeno, pero que son muy largas, son aerosoles como cuando tú subes a la sierra y ves Madrid, que hay un aerosol, una nube gris alrededor de Madrid de la contaminación, pues imaginaros que eso es Titán, pero naturalmente, ¿vale? Toda esa nube de contaminación son los tolinos, ¿vale? Que están rodeando Titán. Y se forman, como he dicho, con metano, que es CH4, y nitrógeno, ¿vale? Y se van haciendo las cadenas más largas hasta formar esa especie de tolinos. ¿Y por qué son tan interesantes estos tolinos? Y es porque se han hecho reacciones, se han intentado sintetizar en el laboratorio y en muchas de las reacciones de estos tolinos se han encontrado que se pueden dar lugar a aminoácidos, ¿vale? Aminoácidos eran los primeros ladrillos para formar las proteínas.
Entonces, por eso se está intentando investigar para ver si podría darse lugar a las primeras moléculas biológicas o qué es lo que sucede en este satélite. Y en el resto del espacio interestelar, ¿vale? El espacio interestelar son las zonas entre las estrellas, etc. ¿Qué es lo que pasa? Pues estamos buscando moléculas, ¿vale? Y estamos buscando moléculas con radiotelescopios como estos de aquí, ¿vale? Este es el proyecto ALMA, que está en el desierto de Atacama, en Chile. Luego en España tenemos una antena que está situada en Granada, ¿vale? Que es Irán. Y luego también está muy cerquita de aquí, en Lleves, Guadalajara, tenemos otra antena con la que estamos buscando moléculas en el espacio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con una cosa que se llama espectroscopía de rotación, ¿vale? Suena un poco raro, pero simple. Vamos a imaginar que tenemos una radio de estas antiguas en las que había que ir dando la ruleta para sintonizar las emisoras. Pues imaginaros que estos radiotelescopios lo que hacen es ir adaptando la frecuencia hasta que dan con la emisión de una radio. En este caso, los que emiten son nuestras moléculas, ¿vale? Y nosotros registramos esa emisión, pues eso, al ir cambiando la frecuencia. Y esto es lo que tenemos, un espectro, ¿vale? Cada piquito de aquí corresponde con la emisión de una de estas moléculas, y esto es frecuencia, ¿vale? Según vamos variando. ¿Y por qué emiten estas moléculas? Pues porque todas las moléculas que están en fase gas rotan, porque tienen suficiente temperatura para rotar, y emiten energía. Y luego también tenemos que tener en cuenta que la frecuencia va a depender de la forma de la molécula. Aquí hay una imagen un poco rara, pero lo que quiero deciros es, esta bailarina de aquí está rotando sobre su eje, ¿vale? La frecuencia de la rotación de esta bailarina va a ser muy diferente a la de este sumo rotando, por mucho que queramos. Y entonces la forma del cuerpo de cada una de estos entes, por así decirlo, que serían nuestras moléculas, va a emitir de diferente manera, va a depender mucho de cómo esté su estructura, ¿vale? Si yo roto con un brazo así, voy a rotar de diferente manera que si voy y lo hago así, ¿vale? Entonces, cuando yo roto, giro, le emito una energía y esa energía, esas frecuencias van a depender de cómo esté mi estructura, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un aminoácido, ¿vale? Esto es escrito en la pizarra, ¿vale? Así es la forma y así es la estructura tridimensional. Cada uno de ellos va a tener una huella dactilar, que es decir, su espectro de rotación, sus frecuencias a las que rotan, diferente del de al lado, ¿vale? Entonces, sabiendo esa huella dactilar, podemos ver si están o no están en el espacio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos hacer un análisis previo de estas moléculas en el laboratorio. Si nosotros tenemos en un crimen una huella dactilar, pero no sabemos a quién corresponde, a quién pertenece, estamos en las mismas. Tenemos que tener una base de datos de esta huella dactilar corresponde a esta persona, ¿vale? Entonces, para ello metemos la molécula en un espectrómetro de rotación y la analizamos en el laboratorio. Un requisito para hacer este análisis en el laboratorio es la fase gas, ¿vale? La materia, en principio, podría estar en tres estados: la fase sólida, líquida y gas. La fase sólida, para esto, es como cuando estamos en el metro en hora punta. Tenemos que ir así muy colocaditos y cada uno bien apretadito, y no nos permite estar rotando ni bailando en el metro, porque está todo muy enmarañado y hay muchas moléculas a tu alrededor que te impiden libremente rotar. En la fase líquida hay menos gente, está el vagón medio lleno, pero todavía no puedes bailar libremente. Y cuando estás
En fase gas es cuando está el metro para ti sola y puedes bailar y hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Puedes rotar tranquilamente. Entonces eso pasa en las moléculas cuando están en fase sólida, están o bien cristalizadas, pero están en contacto con un montón de moléculas alrededor que no les permiten moverse libremente, no les permiten rotar. El líquido tampoco, necesitan estar libres para poder rotar y poder detectar el espectro de estas moléculas. Pero si alguno, volvemos a la cocina, si alguno ha calentado azúcar en una sartén, ve que el azúcar cuando lo calentamos forma caramelo, no se vaporiza, como el agua si lo metemos en la sartén sí que calienta y al final nos quedamos sin agua porque se ha vaporizado, porque está en fase gas, pero el caramelo se queda en la sartén y no es capaz de vaporizarse, sino que luego lo tienes que fregar, no hay otro remedio. Entonces, ¿cómo podemos poner estas moléculas como el azúcar en fase gas para que pueda hacer el espectro de rotación y comprobar que están en el espacio, que es nuestro ideal? Pues usamos tecnología láser, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, hacemos una especie de pastillitas y los damos como con un rayo láser y estas moléculas se van a ablacionar, se van a vaporizar y ya ahí podemos hacer la espectroscopía de rotación. Van a emitir y vamos a detectar su espectro. Este es un espectrómetro de rotación, ¿vale? Que es una última tecnología. He puesto la foto para que veáis que no es nada de los años 30 o 60 o lo que sea, es todo muy reciente, es una tecnología que se está desarrollando ahora mismo. Y que por ello no tenemos todavía las bases de datos lo suficientemente grandes para las biomoléculas para poderlas identificar en el espacio. Pero ¿y si tenemos una molécula que resulta que sí que puede ser volatilizable, es decir, que la caliento y tengo suficiente vapor para poder analizarla, podemos realizar experimentos en celdas como esta, ¿vale? Esta es un desarrollo que se está realizando en el Observatorio de Rieves dentro del proyecto Nanocosmos, que me va a permitir Natalia que anuncie que el viernes se va a proyectar un documental sobre este proyecto muy interesante que se llama Nanocosmos, ¿vale? El viernes a las 5. Bueno, y esta parte del proyecto consiste en desarrollar un sistema, ¿vale?, muy novedoso que toma los mismos receptores, es decir, las mismas radios, por así decirlo, que hay en los observatorios, como en el Observatorio de Rieves en Guadalajara, y meterlos en el laboratorio para ser tan sensibles como lo son los radiotelescopios. Hay que pensar que los radiotelescopios son capaces de detectar la emisión de moléculas que están a millones de kilómetros de la Tierra. Entonces lo que queremos hacer es incrementar la sensibilidad en el laboratorio utilizando estos sistemas de detección, ¿vale? Entonces, una vez que hemos podido escuchar a las moléculas cómo rota, ver sus frecuencias, ¿vale?, medimos estas frecuencias de rotación y ajustamos estas frecuencias a unas constantes de rotación. Esto es lo más difícil, por así decirlo, es complejo y usamos una serie de hamiltonianos y de química cuántica para ajustar. Todas esas frecuencias tienen que estar definidas por una serie de parámetros, ¿vale? Entonces es como buscar las posibles soluciones a un sistema de ecuaciones. Una vez que tenemos esas soluciones de ese sistema de ecuaciones, tenemos las constantes de rotación que nos van a definir todas las frecuencias posibles de estas moléculas. Quiero decir que si yo voy al espectro ahora y busco una de las frecuencias que han salido de mi ecuación, ¿vale?, y me corresponden con una de estas, es que tengo esa molécula en el espacio, ¿vale? Normalmente lo hacemos para varias, porque como tenemos una ecuación que nos define, sabemos que cada cierto tiempo vamos a observar otra línea, ¿vale? Entonces, vamos a ver distintos puntos y si vemos varios es que tenemos un ajuste
de estas líneas, y es decir que esa molécula está en el espacio, ¿vale? Si queréis que vaya más despacio o lo que sea, me paráis, ¿vale? Entonces, una vez que hemos visto que esas moléculas están en el espacio, ¿cómo podemos ver si esas moléculas están en el espacio? Vamos a puntos como por ejemplo Sagitario B2, que está dentro del centro de la galaxia, ¿vale? Y ahí hacemos un scan de rotación, vamos cambiando las frecuencias a ver qué sintonías escuchamos, y podemos ver diferentes y asignar diferentes frecuencias a las diferentes moléculas que están presentes en Sagitario B2. De esta manera, analizando diferentes fuentes, hemos llegado a detectar hasta 200 especies diferentes en el espacio. Claro está, las moléculas más pequeñas, los elementos más pequeños, aquí hay unas 45 especies más, ¿vale? Son los que primero se han detectado y los más abundantes. Estas tienen 2 átomos, 3 átomos, etc. Las más grandes hay muy poquitas, ¿vale? Entonces, a la pregunta de si hay biomoléculas en el espacio de este tamaño, si contamos aquí, tiene bastante número de átomos, más que cualquiera de estas, de las más abundantes, ¿vale? Entonces, todavía tenemos que mejorar un poco sensibilidad, resolución, o apuntar a objetos que puedan tener moléculas más grandes para poderlas detectar. Entonces, no hemos detectado ningún aminoácido ni ningún azúcar. Bueno, azúcar hay alguna detección tentativa, pero lo que sí que hemos encontrado son precursores de aminoácidos, ¿vale? Esta molécula se cree que puede evolucionar a formar aminoácidos. En síntesis, en el laboratorio sí que se ha visto que la forma amida, ¿vale?, que es así de simple, es elemental para dar lugar a la formación de estos aminoácidos. Entonces, a la pregunta de si se han detectado biomoléculas en el espacio, tenemos que responder que no, pero estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en la mejora de la sensibilidad de estos radiotelescopios, ¿vale? Estamos trabajando en la obtención del espectro de rotación de estas moléculas, es decir, en el laboratorio tener las huellas dactilares y saber a qué corresponde cada frecuencia con qué molécula, ¿vale? Y estamos intentando además simular las condiciones en el espacio para poder entender la química que allí se da lugar, es decir, teniendo forma amida, teniendo otras especies, cómo podemos dar lugar a estas especies y ver cuáles son los pasos intermedios y a ver si los identificamos en el espacio. Y bueno, quería dejar un par de mensajes clave, ¿vale?, que es lo que quiero que os llevéis para casa, y es que moléculas biológicas existen lo que se llaman los ladrillos de la vida, ¿vale?, que para las proteínas, ¿vale?, son los aminoácidos, para los azúcares los monosacáridos y las bases nitrogenadas. Y todos estos elementos juntos van a ir creciendo, ¿vale?, van a ir uniéndose unos a otros para dar las moléculas que vemos luego nosotros como las proteínas o el ADN, etc. Luego, que son estos de aquí, perdón, las bases nitrogenadas, de los carbohidratos los monosacáridos, y para las proteínas los aminoácidos, ¿vale? Luego, quería también dejaros el mensaje de que se está intentando comprender cómo se forman las primeras moléculas biológicas, que es muy complejo, ¿vale? Pero la idea principal es que partimos de unas especies inorgánicas, unos gases inertes, el metano, el nitrógeno, etcétera, que luego esto va a pasar por una serie de etapas en la que se forman las primeras moléculas orgánicas, como es la forma amida, que ya está detectada en el espacio, y luego vamos a dar lugar a los primeros ladrillos de la vida, las primeras moléculas biológicas, los aminoácidos, las bases nitrogenadas, etcétera, para que luego
polimericen y poder formar las primeras células o organismos, ¿vale? Y otro mensaje clave es que en radioastronomía se están detectando moléculas gracias a la espectroscopía de rotación, es decir, cómo rotan las moléculas cuando rotan emiten, ¿vale? Y esa emisión es la que se detectan en los radiotelescopios, ¿vale? Entonces tenemos las moléculas que rotan y estas superantenas son capaces de detectar la rotación, la emisión por rotación de estas moléculas en zonas muy remotas del espacio. Y que no se han detectado biomoléculas en el espacio, pero sí que se han detectado los precursores, como es la formamida, que se cree que más adelante puede dar lugar a los aminoácidos. Y con esto quiero terminar, es un poco pronto, pero así quería a ver si hay preguntas y poder responderos a todas estas dudas que tengáis. Yo tengo una pregunta. Como tengo enchufe, te lo voy a hacer. Quería saber lo de... ¿Perdón? ¿Disculpe? No, yo tengo 200, acabo de venir y no me he enterado. Es que soy la moderadora, entonces por eso digo que tengo enchufe. Has hablado de los números de átomos que tienen las moléculas que se han descubierto hasta ahora. Y hemos visto que de las que tenían 12 había muy poquitas. ¿Qué pasa con las buquibolas, con los fillerenos? ¿No están en el medio interestelar? Sí que se han detectado. Están los C60, sí que se han detectado, no por rotación, ¿vale? Vale, que se han detectado por otra... Están aquí, ¿vale? Estos no se pueden detectar por rotación por una cosa que no he mencionado, y es que para poder detectar la rotación necesitamos que las moléculas sean apolares. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una bola esférica y la haces rotar, te da igual en qué dirección rote, ¿vale? No va a emitir, o la intensidad de su emisión es nula. Entonces necesitas una cierta asimetría, necesitas un óvalo, necesitas una rueda, o sea, algo que no sea una esfera para poderlo detectar. Entonces estas moléculas no se detectan por rotación, ¿vale? Pero sí que hay otros métodos para detectarlas, como es el infrarrojo, etc. Vale, se han detectado con otras técnicas. Pues ahora si tenéis preguntas... Una pregunta es, ¿qué importancia tiene si, por ejemplo, al final se demuestra que hay biomoléculas en el espacio? Me refiero si entonces hay más probabilidad de que haya vida en otros planetas, porque estaría como esas bases por ahí pues flotando en el espacio y pudiendo, no sé, al final... Eso es lo que interesa, la búsqueda de estas biomoléculas. Lo interesante es intentar buscar vida, o sea, si la vida tal y como la conocemos hasta ahora, o el concepto de vida que podemos tener aquí en la Tierra, tiene que pasar por estas moléculas. Si no pasa por estas moléculas, es otro concepto de vida al cual nosotros no nos podemos imaginar, ¿vale? Entonces, el detectar o no estas moléculas en el espacio van a darnos una serie de apuntes para ver dónde podemos ir a buscar vida en diversas zonas del espacio. Entiendo que esta teledetección la hacéis en esas masas de gas que hay en el espacio, pero no en cuerpos sólidos como pueden ser planetas o asteroides o cosas por el estilo, ¿o sí? En realidad, aquí lo que detectamos sí son en las zonas de las nubes que están dentro en el espacio. No vamos a satélites, vamos un poquito más a las nubes, donde las temperaturas, bueno, imaginaos que es una nube, pues ahí hay moléculas que están en fase gas, que las podemos detectar, etc. Detecciones se pueden hacer remotamente, ¿vale? En cometas, ¿vale? Que los cometas al final tienen una cola y al final sí que tienes cerca del cometa puedes ver especies con espectroscopía de rotación, pero no puedes ir a atmósferas de planetas, etc. ¿Por qué? Pues primero necesitas fase gas, necesitas que tu antena sea lo suficientemente fina,
o sea, el punto donde estás apuntando sea lo suficientemente fino para apuntar a la atmósfera de ese planeta y ahí ver la emisión de esas moléculas. Entonces, si no me equivoco, aquí hay astrónomos. No hay resolución angular suficiente para ver eso en planetas extrasolares. Pero si apuntas un radiotelescopio a los de aquí sí que se ve. Sí. ¿Y aquí sí se ve o no se ve? Sí. Atmósfera de Marte, Venus, etc. De hecho, se hace cartografías. ¿Y se han visto moléculas de tipo biomoléculas? ¿Se han visto? No se han visto. O sea, únicamente en el sistema solar solo se han visto aquí en la Tierra, biomoléculas. O sea, no se han visto en ningún otro. No, detectadas así. Detectadas, por eso, detectadas no. Hay que tener en cuenta que son moléculas que tienen muchos átomos y entonces, ya hablando ya en términos más físicos, la función de partición y la cantidad de líneas que tienen también son muy poco abundantes en esas atmósferas, hacen que si existiesen, hace que los límites de detección sean muy complicados. Aquí había otra pregunta. Se han detectado, igual que tenemos compuestos, ¿no?, a base de carbón, se han detectado otros macrocompuestos, ¿no?, en espacios que no estén basados en el carbono, a lo mejor en silicio o en germanio o algo. Sí que hay, a ver, es muy pequeñito, ¿vale? Pero hay compuestos que no tienen carbono, ¿vale? Que si SO, silicio, nitrógeno, silicio, oxígeno, carbono, silicio, carburo de silicio, y luego aparte NH, NO, HNO. Sí que se han detectado moléculas que no tienen carbono, por así decirlo. Digo, por si hubiese otra posible vida basado en el silicio. Es una de las cuestiones que son fundamentales. Es que aquí la vida está basada en el carbono, pero podría ser otro elemento como el silicio fundamental para crear una serie de biomoléculas que puedan reaccionar. Es decir, aquí es un poco, ya juegas en el papel, en la definición de vida, ¿vale? Nosotros aquí en la Tierra es como estas biomoléculas que interaccionan entre sí para desarrollar una serie de funciones, como puede ser el llevar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo, pero podría ser que otras moléculas, ¿vale?, podrían realizar esas funciones y no estuviesen basadas en el carbono. Pero bueno, eso ya es un poco juega en papel de la definición de vida. ¿Otra pregunta? Pero en vuestra comunidad hay un sector importante que piensa que la vida puede haberse originado primero fuera, o sea, en el espacio interestelar, en nubes, eso, o no, o más bien dentro de los planetas, ¿no? Pues aquí hay diversas teorías, ¿vale? Claro. Está la teoría de la sopa primordial, que es esta en la que metemos todo o sea, está todo ya en la Tierra y simplemente necesitamos que eso evolucione gracias a algún agente externo. Está la teoría de que estas biomoléculas han llegado, porque como he enseñado en la foto, en la época en la que se cree que se inició que aparecieron estas biomoléculas en el espacio, era una época en la que había un alto número de impacto de meteoritos en la Tierra. Entonces, ahí puede ser que existe la teoría de que hay meteoritos que han traído estas biomoléculas desde el espacio hacia la Tierra y aquí han evolucionado. Son teorías, no están probadas, ¿vale? El hecho de que un meteorito caiga sobre la Tierra, hay que pensar, opinión personal, me parece un poco difícil de si hay una biomolécula en el espacio que atraviesa la atmósfera, que se pone a 2000 Kelvin de temperatura hasta llegar al meteorito, hay que pensar que el meteorito, si tiene un tamaño así, cuando está fuera de la Tierra, cuando llega a la Tierra es muy pequeño porque todo se ha ido quemando, se ha ido ablacionando en la caída de este meteorito. Y si pensamos en el azúcar, ¿vale? Cuando tú calientas el azúcar y formas caramelo, ya no es azúcar, ¿vale? Lo has deshecho. Y solo con una temperatura de unos grados ya has desintegrado esas moléculas. Entonces, pensar que una energía capaz de destruir el meteorito y reducirle su tamaño
pueda, en ese proceso pueda seguir vivo una biomolécula de este estilo. Son un poco delicadas, están su temperatura de vida, por así decirlo, es hasta más o menos la temperatura de la Tierra. Más alta, pues se queman, por así decirlo. Es decir, tú si pones la mano a 100 grados, te quemas, ¿vale? Aquí aparecen, se van vaporizando, se van destruyendo células de tu cuerpo y no puedes tener una temperatura superior a 100 grados en tu mano. Y tu mano está formada de estas pequeñas biomoléculas, ¿vale? Lo que quiero decir es que me parece muy difícil que si en la temperatura de caída de un meteorito que puede llegar a 2000 grados puedan resistir algunas de estas biomoléculas a la caída del mismo. Pero bueno, siempre hay... Los cometas. Los cometas es lo que se ha estado buscando. Por ejemplo, en algún cometa sí que se ha visto glicina, ¿vale? Que es la molécula más pequeña del espacio. Pero los cometas, cuando caen a la Tierra, se convierten en meteoritos, ¿vale? Entonces son potenciales meteoritos, pero cuando llegan a la Tierra ya están destruidos. Entonces podría haber, por decirlo de alguna manera, diferentes orígenes para estas biomoléculas, ya sea, por ejemplo, si ha tenido lugar como sopa primordial, ¿cómo pueden estar ahora en forma de gas en el universo? Eso es. O sea, si por ejemplo, efectivamente hemos visto que en las colas de algunos cometas, en los hielos se ha formado glicina, ¿vale? Y aquí hay glicina, o bien es porque los meteoritos cuando caen lo han traído, que es una cosa que yo tengo mis dudas, o bien que ha habido diferentes formas de formar estas biomoléculas, efectivamente. Bueno, es que también hay que pensar que a lo mejor un planeta con vida, da igual a qué nivel de vida esté, pero que puede tener cataclismos y que salga disparado. Claro, o sea, que se destruya, y claro, ahí salen los trozos del planeta con trozos biológicos, entonces no tienen, o sea, a mí no me parecen muy de particular, ¿no? Que se hayan formado planetas, pero que luego, claro, por cataclismos esos planetas se hayan hecho trozos, ¿no? Y que viajen eso. No tendría nada especial, quiero decir, que sería muy especial verlo, pero que sería lógico. Tendría que ser electromófilo, para aguantar. Sí. No, pero las moléculas, biomoléculas. Sí. Las biomoléculas. No, incluso, bueno, hay organismos, quiero decir, ¿no? Porque virus, hay por ejemplo, un médico que decía que la pandemia esa del 19 y 20 del siglo pasado, la gripe, que le llamaron la gripe española, ¿no? Pues que hay teorías de que es que vino en un meteorito, o sea que eso es, vamos, que porque el meteorito se rompió por varios sitios y era donde aparecieron las infecciones de esa gripe, o sea que a ver si ese virus vino, ¿no? Sí, bueno, yo mis dudas personales claro. Es la caída, el hecho de atravesar la atmósfera con un meteorito, con estas biomoléculas que son muy sensibles a la temperatura, lo tenemos cada día de poner la mano en el fuego, nos quemamos. Claro. Entonces, si las temperaturas a las que sufren estos meteoritos son muchísimo más mayores que la que puedes tú conectar con el fuego de tu casa. No, perdona, es que yo el otro día me metí en una conferencia y resulta que sin darme cuenta era de unos creacionistas, yo era creacionista. Y entonces, claro, para mi sorpresa, entonces tus explicaciones eran, ¿cómo rebatís vosotros a cuando te dicen? Es que para haberse formado esta proteína que se dobla de esta manera y no sé qué tal, las posibilidades son de 10 elevada al ¿Cómo respondéis a todos esos creacionistas que yo no sabía que había biólogos hoy en día todavía? A ver, lo que es la reactividad química, pues eso es jugar un poco en las posibilidades, ¿vale? Posibilidades hay un montón. La cuestión es que en síntesis muchas veces A más B es C. Y puede que haya A más E, A más F, A más no sé qué, hay infinitas posibilidades, pero si tú tienes A más B, al final tienes C. Entonces, si tú tienes unas condiciones y al final se dan las moléculas que tú quieres,
Da igual que haya infinitas posibilidades de, si tú tienes las condiciones y se dan, y hay, si se busca en la bibliografía, no solo hay un método de formar aminoácidos, ha habido desde Miller, ha habido muchísimos experimentos que han dado lugar a aminoácidos con distintas condiciones, distintas temperaturas, distintas fuentes de radiación. O sea, que no es que... Sí, posibilidades hay muchas, claro, pero si sabes que si no levantas el pie te vas a caer por las escaleras, puede que levantes, que no levantes, que te des un paseo, pero al final te vas a caer. Es mi punto de vista, no sé. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lleváis la base de datos esa llena de biomoléculas? Pues ¿Sí? bueno, es bastante difícil, pero por ejemplo, estos son, a ver si voy a los aminoácidos, estoy yendo para atrás, sí. Si voy a los aminoácidos, de los 20 aminoácidos que existen, con los que se forman todas las proteínas, ya sea la hemoglobina, ya sea las enzimas, etcétera, son solo formados de 20 tipos de aminoácidos, de 20 ladrillos, por así decirlo, de distintas maneras. Casi todos, si no me equivoco, bueno, el triptófano ha sido hace poco, pero todos estos de aquí tenemos los datos para analizar, ¿vale? Los de abajo, los más grandes, son más difíciles porque los sistemas de láser son más delicados porque al final necesitas mucha energía para poderlos ablacionar y se rompen. Son muy delicados esta serie de biomoléculas. Entonces, los más simples están. Pero ¿qué es lo que pasa? Están a unas frecuencias, ¿vale? He hablado de que teníamos que ajustar una serie de ecuaciones para poder tener las constantes de rotación. Estos datos están a frecuencias muy bajitas, es decir, en torno a 6 y 12 gigas. En realidad los radiotelescopios trabajan en frecuencias más altas. Entonces tenemos que extrapolar mucho de nuestros datos, ¿vale? Extrapolar mucho para poder tener unas frecuencias precisas, o sea, unas frecuencias en las regiones donde estamos observando. Quiero decir que si tú has hecho un gráfico en Excel y tienes un montón de puntitos aquí, por mucho que te ajusten bien, si tú cuando tu radiotelescopio las frecuencias que están buscando están aquí arriba, pues la incertidumbre que tienes en esas frecuencias es muy elevada, ¿vale? Por eso no se han podido detectar en parte muchas, porque solo tenemos puntitos aquí y necesitamos avanzar en cuanto a instrumentación y espectroscopía para poder llegar a tener los puntos precisos aquí y poderlas buscar. Entonces, bases de datos hay, pero a frecuencias un poquito bajitas y están casi todos hechos. Nos falta, todavía hay mucho trabajo para poder llegar a las frecuencias altas y tener una base de datos completa de todas las posibles biomoléculas que puedan existir. O sea, tenéis las huellas dactilares hechas en laboratorio, Sí. pero para compararlas con las que veis en el espacio necesitáis más precisión. ¿No? Sí, Falta necesitamos, como tenemos huellas dactilares parciales, estamos intentando reconstruir la huella dactilar total, pero cuanto más huella tengas, pues más fácil es identificarlas. Entonces estamos trabajando en intentar aumentar las frecuencias en las que están medidas estas transiciones, es decir, estas emisiones, entonces reconstruir toda la huella dactilar perfectamente para poder... Está como bien en un sitio y luego hemos emborronado un poco el resto de... La tenemos, pero la hemos emborronado un poco a la hora de tocar. ¿Hay algún telescopio puesto fuera para analizar estas cosas? ¿Algún... Rotación... O sea, alguno de los múltiples cachivaches que están por ahí dando vueltas? Que usen espectroscopía de rotación, no, ¿vale? O sea, si miramos las fotos del espectrómetro de rotación, bueno, tampoco lejos. Físicamente es muy difícil tener un espectrómetro de esto en el espacio. ¿Por qué?
porque es muy grande y muy pesado. Llevar esto al espacio es mucha carga, se necesita mucha energía para poderlo llevar en el espacio. Entonces, en rotación no, hay espectrómetros de infrarrojo, que además son los que se utilizan, porque el infrarrojo es opaco en la Tierra, es más difícil de ver, ¿vale? La atmósfera es la que nos impide verlo, entonces por eso se llevan al espacio, pero estos aparatos son muy pesados. Sí que sé que se están construyendo espectrómetros de este tipo que caben en la palma de una mano, están en desarrollo, ¿vale? Están, por ejemplo, en JPL, en el Jet Propulsion Lab en California, están desarrollando un espectrómetro de estos basado en tecnología chip, ¿vale? Solo con chips, y que necesita muy poca energía para poder trabajar. Esto es muy pesado y es muy coste. El coste de la luz es bastante elevado para mantener. Entonces, no podemos llegar. ¿Alguna última pregunta? Un poco decir, en el CSIC aquí, en astrofísica molecular, ¿qué tipo de investigación se hace? Imagino que de este tipo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que no está físicamente aquí, pero este es el espectrómetro de rotación que estamos utilizando en el observatorio de Yebel, ¿vale? Que estamos utilizando para detectar estas moléculas. Este solo es para moléculas en fase gas. Este sí que nos permite tener la huella entera, es de alta frecuencia, etcétera, pero estamos trabajando para otro tipo de moléculas. Aquí solo podemos analizar moléculas que están ya en fase gas, ¿vale? Y es novedoso y está instalado allí porque utiliza los receptores del observatorio de Yebes. Entonces estamos allí con los ingenieros intentando desarrollar este sistema, pero sí es parte del CSIC. Y luego además el grupo de astrofísica molecular que está en el Instituto de Física Fundamental participa en este proyecto NanoCosmos, de hecho en parte lo lidera junto con el Instituto de Ciencias Materiales de Madrid y un centro que hay en Toulouse, en Francia. Y si venís el viernes a ver el documental, pues veréis un poco todo lo que hace el proyecto NanoCosmos desde el punto de vista de la astrofísica molecular y la astrofísica de laboratorio. ¿Es aquí? Va a ser aquí el viernes a las 5:30. No lo ponía bien. Pero eso, ¿lo vais a colgar en algún lado por ahí? En breve se subirá a internet, a las 5:30. Sí, en breve se subirá a internet. Llevo un año circulando por museos, centros de ciencia y eso. Pues muchísimas gracias.